Vaya por delante a todo esto nuestras disculpas si alguien se siente ofendido por este tema, pues sabemos que es un tema que le puede sentar mal a mucha gente. Decimos que vayan nuestras disculpas por adelantado y nuestra intención no es nunca ofender a nadie. Y no por nada, no hacerlo gratuitamente porque nosotros no tenemos por objeto ofender a nadie, no. Simplemente lo que no queremos tampoco es tener miedo, porque las entidades demoníacas se alimentan de miedo y nosotros no queremos alimentarlas, no queremos tener miedo. Y entonces entramos en el tema de hoy, un tema polémico y un tema que, como decimos, puede sentar mal a más de uno, pero que no es nuestra intención. Simplemente poner sacar a la luz y poner de relieve lo que entendemos nosotros que es la pobreza. Y por supuesto partiendo de todo lo que hemos venido leyendo, estudiando y meditando en la Kadosh Torah. Y entonces, lo primero que tenemos que decir respecto a la pobreza es que cuanto más se hable de dinero, más difícil será tenerlo. Hay familias que endiosan tanto al dinero que se pasan el día hablando de dinero y con ello hacen que sea más difícil tenerlo, porque lo ponen en un listón tan alto que se mete en presión a sí mismo para conseguirlo. Es una presión autoinfringida completamente innecesaria. El dinero no hay que ser tan ansioso de estar hablando de él, simplemente se trabaja y cuando viene, pues bien recibido. La gente pobre no entiende que hablar continuamente de dinero es grosero. Eso no lo acaba de entender la gente pobre. Hablar continuamente de dinero es muy grosero. De lo que hay que hablar es del esfuerzo honrado por conseguir ese dinero y de cómo conseguirlo, es decir, trazarse un plan vital y un plan de trabajo para llegar a conseguirlo, pero no hablar continuamente de dinero porque eso es grosero. Y cuando se trace ese plan de esfuerzo por conseguirlo y de cómo conseguirlo, pues llevará a que valoremos el conocimiento, pues el conocimiento es lo que lleva a hacer riqueza económica, porque el conocimiento es la riqueza. La economía ni siquiera es riqueza. La riqueza está en el conocimiento y ese conocimiento es el que te llega a trazar un plan de vida para llegar a conseguir tus ingresos y tu economía. La religión ha enseñado y adoctrinado para pensar como rico y vivir como pobre. Esto ha sido siempre el modus operandi de la religión, enseñar y adoctrinar para pensar como rico y vivir como pobre. Declarar bienes y vivir males. Y sobre todo en la economía. Tener mucho o no tener poco no es importante, porque la vida son ciclos y etapas. En el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tenemos un claro ejemplo de ello, pues Donald Trump pasó también por la bancarrota económica. Y fíjense dónde ha llegado. Así que tener mucho o no tener no es tener mucho o tener poco no es importante, porque la vida son ciclos y etapas. La soberbia y la lástima son la mayor densidad que pueda albergar una mente. Ser soberbio
es pobre. Y sentir lástima por otra gente y esperar que esa lástima alguien la contemple como compasión, como que te interesas de verdad por alguien, eso es un sentimiento muy bajo y muy pobre. Y generalmente la gente que siente lástima por otra gente es gente que no se atreve a hacer cosas que los otros sí se atreven. Gente cobarde es la que más lástima alberga. Siente lástima, un sentimiento muy bajo, de lo más bajo que hay. Por ejemplo, tenemos las demostraciones de que, por ejemplo, en el Facebook se pone pon me gusta si aceptarías a este niño síndrome de Down. En fin, eso ya lo sabemos, ¿no? Gente amputada, gente que... Y por poner me gusta, pues ya se sienten ellos que, metiendo esa lástima, son mejores personas. Cuando eso es un sentimiento muy bajo, muy bajo. Si de verdad se quiere ayudar, hay una llamada a la compasión, a cubrir las necesidades del prójimo. Pero la lástima no es un sentimiento elevado, sino todo lo contrario, muy bajo. El prejuicio y la burla por el prejuicio ya no es pobreza, sino miseria y abyección. Establecer un juicio previo, un juicio sin fundamento, y burlarse por ese juicio sin fundamento que se ha hecho, que se ha sostenido, burlarse de otro por ello, ya no es pobreza, ya no entra en el rango de la pobreza, sino en el rango de la miseria y la abyección. La pobreza económica no será tanta pobreza. Aquí no vamos a hablar de la pobreza y ni estamos hablando de la pobreza económica, porque no entendemos que la pobreza pertenezca única y exclusivamente al ámbito de la economía, ni mucho menos. La pobreza económica no será tanta pobreza cuando los mejores deportistas, artistas e historias salen de ella. No será tanta la pobreza que se tenga como la gente la entiende, como el mundo la entiende, que la pobreza solo lo asocia a la economía. Pero no habrá allí tanta pobreza en gente que no tiene medios económicos o materiales. No habrá tanta pobreza cuando precisamente de esa pobreza salen los mejores deportistas, artistas e historias. Y respecto a esto podemos decir que esas historias que salen de la pobreza económica, de lo que se entiende por pobreza económica, son historias que se dan dentro de esa supuesta pobreza, y luego viene alguien de un escalón más alto, de un escalón social más alto, escritores ricos, por ejemplo, preguntan sobre esa historia y la escriben, cuando no son plagio directamente. Así que las mejores historias siempre han partido de aquí, de la pobreza, de la pobreza económica, que no tiene nada que ver la pobreza económica con la verdadera pobreza, puesto que no puede ser tanta pobreza cuando, volvemos a repetir, las mejores historias que se cuentan, las mejores historias que nos llevan a una enseñanza, a una revelación, a una instrucción de vida, también, historias en definitiva que todo el mundo contempla que son grandes historias, salen de esta ausencia de bienes materiales, ¿no? De esta, pues podríamos decir, no ausencia de bienes materiales, sino que apocamiento de bienes materiales, es decir, que se tiene pocos bienes materiales.
Pero repetimos, lo que queremos dejar claro, que no es pobreza, porque si fuera pobreza, no saldrían las mejores historias, los mejores deportistas y los mejores artistas de los barrios que se tienen por pobres. Simplemente es una economía menos estandarizada, ¿de acuerdo? Pero nada tiene que ver con la pobreza. La pobreza de la que estamos hablando y queremos hablar no es esa. O más bien la queremos poner en su justo lugar, en su justa medida. Dentro de... Y también podremos decir que, según nuestro propio testimonio acerca de todo esto, de los plagios y de que la gente rica pregunta sobre historias que viven la gente que se tiene por pobre y escriben sobre eso y obtienen ganancias por ello, de que nosotros podemos contar nuestra vivencia de que se pregunta por editoriales y las editoriales muchas veces ni existen, porque les extraña que le hables de publicaciones o de tu deseo de publicar. Entonces, la mayoría de las veces son, pues, no sé, serán otros negocios, otras tapaderas, pero no son editoriales. Y no es raro pensar que esa apropiación indebida de derechos intelectuales respecto a una historia, respecto a un libro, pues muchas veces se ha establecido y al final quien se ha quedado con la obra es gente simplemente que ha pagado por ella o gente que ha preguntado a la gente pobre y ha sabido contarla, ha sabido escribir la historia, pero que no es de su autoría. Y sobre eso, pues, no queremos extendernos más, pero que es así. El pobre siente pereza por todo lo que no sea esclavitud. Esto no es una cuestión de raza, no es una cuestión étnica, ni mucho menos. Pero el pobre siempre va a sentir pereza por todo lo que no sea esclavitud. Por ejemplo, no concibe levantarse temprano o esmerarse en algo si no es para trabajarle a un jefe. Eso es una pena, porque les extraña, por ejemplo, cuando alguien al pobre le extraña cuando alguien se levanta simplemente por levantarse, por ver la belleza de un amanecer, ¿no? Porque el pobre siente pereza por todo lo que no sea esclavitud. Una vez que lo obliguen y una vez que se sienta obligado a trabajarle a un jefe, entonces sí concibe levantarse temprano y se levanta y se esmera, pero mientras no. El pobre no puede vivir en gozo porque siente celos y envidia, como dice la canción esa salsita, siente celos y envidia por todo don ajeno, incluido el de sus más allegados. El pobre puede decir lo que quiera, de que vive bien, de que vive en gran manera bendecido, pero en realidad, en verdad, no puede vivir en gozo porque siente esa envidia y esos celos por todo don ajeno, por todo don que no sea suyo, incluido el de sus más allegados, incluso el de sus hijos, por ejemplo, si los tiene. Así que esas son las plagas del pobre, esas son las plagas que tiene que sufrir el pobre por ser pobre mentalmente. La pobreza, ¿cuándo se empieza a albergar la pobreza? ¿Cuándo puede darse uno cuenta que comienza a ser pobre?
no es cuando mengua tu bolsillo, tu recurso material. Es cuando empiezas a tener gusto por la apariencia, a tener gusto por la falta de contenido y a no saber priorizar las cosas. Por ejemplo, yo he visto como gente que hiede, gente que no se harta de lavarse, gente que no tiene a lo mejor recursos económicos para comprarse un buen gel de baño, se cuelga oro y le da más preeminencia al oro que colgarse por esa apariencia, por ese gusto por la apariencia, por la falta de contenido y por el desorden de prioridades. Prefiere colgarse el oro y heder, simplemente para que el oro lo vea la gente que tiene pertenencia, que tiene bienes, que tiene algún tipo de esplendor. No sabe de prioridades porque desecha lo instructivo y va hacia lo destructivo. El pobre no sabe de prioridades porque realmente no se deja instruir. No se deja instruir por quien debe. En el momento que no tiene prioridades desordenadas, tiene gusto por la falta de contenido y por la apariencia, no va a dar con nadie que le instruya de una manera buena, eficaz, de una manera que le haga ser un hombre de provecho. Entonces va hacia lo destructivo. En vez de lo instructivo, lo contrario a lo instructivo, a la instrucción, se puede decir que es la destrucción, si se mira bien. Es un antónimo. Una moda tiene también el pobre, se le da también que vive para lo ajeno, por supuesto, y se cree deudor de lo ajeno. El pobre para quien vive es para todo lo ajeno, para trabajarle a un tercero, a alguien que ni siquiera pues ni siquiera le importa, ni él a lo mejor ni el jefe le importa a él, ni él al jefe, y vive para él, y se cree deudor de él, y cree que le debe al jefe y a todo a lo mejor a todo el entramado social en el que se desarrolle su trabajo, y el resto de la sociedad cree que le debe un gusto estético, una moda, ¿no? Que debe tener un determinado gusto estético o una moda. Y eso se da, perdón, porque esta sociedad de pobres, esta sociedad que se ha creado de pobres auténticos, que nada tiene que ver con los pobres económicos, sino pobres mentales, o pobres hartos de pan, que se le podría decir también, le rinden tributo a una estética y a una moda y a una falta de contenido, y ya hemos llegado ya a un nivel impresionante en el que se dan casos ya espectaculares de cómo el mundo ha ido a parar a un mero gusto por lo estético, lo postizo, una idea ya distorsionada completamente de la estética, dándole una preeminencia respecto a la del contenido. Y entonces tiene casos, por ejemplo, como periodistas súper preparados con una oratoria mejor que la de uno, por supuesto, porque tenemos a todo aquel que diga algo de verdad como superior a nosotros mismos. Y hay ya casos que gente súper preparada, periodistas de primer nivel, salen y dan la cara y ya no pueden, porque es que los critican, porque a lo mejor son gordos, o a lo mejor tienen vello en el hombro, o a lo mejor tienen orejas grandes, o a lo mejor tienen cejas gruesas. Es impresionante ya que no podemos ni dar la cara en YouTube. Yo mismo me ha tocado estos años atrás que ya pues simplemente por dar la cara y por si tienes la cara un poquito gorda o lo que sea, ya te critican y ya no quieren saber nada. Aunque uno diga,
verdades como puño y tenga la revelación de lo humano y de lo divino. Es impresionante como ya causa rechazo cualquier supuesto defecto físico. Eso resulta ya abrumador. Realmente hemos llegado a un nivel de, de sociedad vacía, de gente vacía realmente impresionante. Y ya uno, pues como les digo, no solamente en mi caso, sino es que ya se da en todo. No puede nadie dar la cara en un video, porque ya la gente como auténticos niños pequeños, infantiles. No, es que tiene barriga, ay, que tiene barriga, no, ay, que tiene orejas grandes, ay, sí, sí. Pero bueno, pero si lo que te está dando es un mensaje y una información, ¿qué importa? Si te está dando un mensaje y una información, y te lo da de una manera presentable y aseada, diferente es que saliera de cualquier manera, pero hombre, si una persona sale arreglada, cada uno tiene su físico. ¿Dónde hemos llegado? Eso era lo que pretendían los nazis, ¿no? Y los nazis perdieron la guerra. Los nazis perdieron la guerra y la gente está con ese gusto por la mera estética y critica cualquier defecto y solo les parece bien ese mundo artificial de sonrisas radiantes, cuerpos esbeltos y fibrosos de los anuncios de televisión, y todo lo que no se salga de ahí ya es criticable y ya no merece ni siquiera respeto ni atención. Es realmente enfermos donde hemos llegado. Entonces, cree que le debe el pobre un comportamiento determinado a esta clase de sociedad por todo lo ajeno e impropio, o sea, cosas que ni siquiera son suyas, le son totalmente impropias, porque a lo mejor él ni sabe de moda, ni sabe de estética, y le da igual, porque en realidad es que da igual que le den información, le den una información buena, un guapo o un feo. Y le hacen eso, querer comportarse de una determinada manera por todo lo ajeno e impropio, por todo lo que ni siquiera le atañe, ni le importa ni le gusta. Nosotros definimos lo que es un capullo, que puede sonar mal, pero un capullo es un hombre necio, y como aquel a quien se la pasa hablando de cosas que ni le importan ni le gustan. Y sin embargo, estas cosas absorben su energía y su expresión. Se pasa el día hablando y se pasa el día trabajando y consintiendo todo esto que ni le importa ni le gusta. Así que esa es la sociedad y esa es la gente enferma que ha dado lugar a tener esa abrumadora pobreza mental. La riqueza es tener criterio para ahorrar, tener ingresos y luego invertir. La riqueza no se da solamente con una inversión o solamente con un ingreso o solamente con un ahorro, ¿no? Hay que tener varias cosas bien estructuradas. Todo eso te lo da la capacidad de discernimiento, de criterio, y vamos siempre a la Torá, que es lo que te hace distinguir el bien del mal, lo bueno de lo malo, la mala inversión de la buena inversión, y todo está ahí, todo está ahí. Entonces, la riqueza es tener criterio. Ahí viene la Torá, para ahorrar, tener ingresos y luego invertir. Y criterio, sobre todo, para disfrutar del dinero sin desperdiciarlo ni escatimarlo. Un punto medio. Hay gente que tiene tanto afán por el dinero que lo desperdicia. Y hay otra gente que tiene tanto afán por el dinero que lo escatima. Entonces, ni una cosa ni otra. Y ese equilibrio solo te lo va a dar que atiendas a la instrucción. Y la instrucción está ahí en la Torá, para que sepas distinguir. Por muy raro que le suene a cualquiera que sea ajeno a la Biblia y a los valores bíblicos y a la Torá y a todo lo que quiera distanciarse de eso. Pero eso es así.
Una mala época, atención a esto, una mala época, un error de cálculo o una depresión que como la que vivimos es ingenierizada por los estados, por supuesto que crean pobres, hacen pobres, pero solo cuando los pobres asimilan la pobreza, cuando la asimilan, se convierten en miserables y dan gracias al Dios de sus miserias. Asimilar la pobreza, ya darte ya por acabado, darte por acabado que ya no puedes aspirar a más. Entonces, se hacen presas de las promesas religiosas y políticas de una vida mejor sin que tengan intervención en nada, salvo en depositarles su confianza o voto. Es decir, estas gentes pobres que se convierten en presas de esta gente que promete en la religión y en la política una vida mejor, se saben incluso que no van a intervenir en nada en ese cumplimiento o incumplimiento de esas promesas que le están haciendo desde la religión y la política. En nada ellos van a intervenir. Y aún así les depositan toda la confianza o su voto a cambio de tener una ensoñación que ellos saben que se va a quedar en ensoñación de una vida mejor. Si dejamos de aspirar, esta sí es la verdad de las cosas, si dejamos de aspirar a una vida mejor, a un avance, a un desarrollo, si dejamos de aspirar, dejamos de respirar en poco tiempo. Porque, como venimos diciendo, la humanidad no está hecha para quedarse en un estancamiento mental, sino en ir a un avance. Y cuando dejemos por supuesto, cuando ya no tengamos deseo por una vida mejor, cuando nos amputen ese deseo de creer en una vida mejor, que dependa de nuestro esfuerzo, que dependa de nuestra disposición mental y de nuestro esfuerzo y de nuestro talento, por supuesto, entonces en poco tiempo ya dejamos de respirar, porque nos van a sumir ya en ser prácticamente zombies, conformados a una miseria asimilada. La pobreza se da al pensar, ¿se acuerdan ese texto que decía Mashiach? Donde esté tu tesoro estará tu corazón, y donde uno ponga el pensamiento, allí deposita su corazón. Entonces hay gente que deposita su corazón solamente su pensamiento en su trabajo, en su familia, en su país, en su sufrimiento, en todo lo más inmediato que tienen. Y creen también que su lucha, su sufrimiento, con su país, con su familia, con su sociedad que le toca vivir, con su entorno inmediato, creen que su lucha no tiene parangón con nada ni nadie. Es decir, que son los más sufridos, los más... y los más... que no hay vivencias como la suya ni experiencias como la suya. Y que se merecen todo y que son tratados peor que nadie. Entonces, creen que su lucha no tiene parangón con nada ni nadie, la gente pobre. Y que nadie vive sus mismas circunstancias y dificultades. Que nada fuera del entorno del pobre, de ese entorno inmediato a su casa, a su calle, a su trabajo, a su fe o a su credo, no tiene la menor importancia. Todo lo que no sea de su entorno inmediato, de su casa, de su calle, de su trabajo, de su fe y de su credo, no tiene la menor importancia. Y que el mundo está perdido y no pueden ni quieren hacer o emprender ningún esfuerzo por ese mundo. Y encima de no querer de ninguna manera emprender nada por mejorar su sociedad y su mundo, sino al revés, asimilarse en la pobreza y en la miseria humana,
encima que no emprenden nada, desasisten a sus semejantes buscando con ahínco bases teológicas o filosóficas que le den la excusa para no asistirle. Eso es el colmo de la miseria. La riqueza es el compromiso, la responsabilidad que te lleva a dar lo mejor de ti para ti mismo y para otros. El que cuida a otros es feliz y es longevo. Eso contémplenlo y verán que es así. Quien se encarga de asistir a otro, a sus semejantes, se hace que sea y que viva más feliz y más longevo. El ensorbecido, el envanecido, todo esto son pobrezas de mente, se odia a sí mismo y se disculpa en el vicio y finalmente en la muerte. El envanecido, el ensorbecido, primero se odia a sí mismo y luego se disculpa en el vicio a sí mismo porque cree que, es vicioso, borracho o visita prostíbulos, por ejemplo, porque es que ha vivido muy mal. Entonces quiere recuperarse de tanta vida mala y de tanto de lo que ha sufrido. Entonces quiere darse caprichos, quiere darse buenos momentos, ¿no? Entonces se disculpa en el vicio y finalmente ya le llega la muerte, porque el vicio y el pecado, por supuesto, lleva a la muerte de todo, no solamente de su vida física, sino de todo, de su familia, de su mundo completamente pobre en todos los sentidos. La riqueza es la riqueza es vencer miedos. La riqueza es vencer miedos. Discapacidades, de lo que otra gente tenga por discapacidades. La discapacidad es la que uno se haga. La discapacidad humana no existe. Entonces la riqueza es vencer miedos, discapacidades, trampas, traiciones y seguir comprometidos, vinculados con los que deparan y sienten miedo, es decir, con todos los que te ponen precisamente esas cosas en el camino. Seguir comprometidos y vinculados con ellos, con los que deparan y sienten miedo, discapacidad y trampa. Ellos quieren hacer ver discapacidad porque tienen discapacidad. Quieren poner trampa porque su vida es una trampa. Quieren sentir miedo, quieren que hacer que sientas miedo porque ellos sienten miedo. Y uno, viendo el rico, el que verdaderamente tiene una mente rica, sigue comprometido y vinculado con ellos. Y continúa responsable de ellos para ofrecerles siempre un amor que no verán la mayoría de las veces, pero que habitará en cada obra hecha primeramente para nosotros, porque somos los más beneficiados dando, ofreciendo, dando de gesed, dando de gratis lo que hemos recibido de gratis. Y seguidamente, primero para nuestro propio beneficio y para ello, que necesitados de nuestra ayuda será nuestro prójimo y acudirán a nuestra riqueza, dando así loor al Mashiach. Cuando caigan en cuenta de su pobreza mental, entonces nos pedirán ayuda. Y en el momento que nos pidan ayuda se convertirán en nuestro prójimo. Cuando se conviertan en nuestro prójimo, tendremos que acudir a ellos, y ellos acudirán a nuestra riqueza más bien. Y entonces quien se llevará los lores y los vítores, por supuesto siempre merecidos, porque es el único que de verdad lo merece, porque él sí da sin medida y sin esperar nada a cambio.
quien se lo llevará, quien se llevará todo el esplendor y toda la cabot de vida a su nombre, será nuestro don Yahshua HaMashiach. Entonces el rico, no olvidando nada, como José, porque lo que buscan es que la mente rica, olvide. El pobre siempre quiere hacer a la mente rica, la mente pobre siempre quiere hacer a la mente rica que olvide. Pero Yosef, no olvidaba lo que le habían hecho sus hermanos. Ya le gustaría a ellos que lo hubiera olvidado, quizá. Pero no lo olvidó. Y eso, precisamente no olvidarlo, con no olvidarse de ellos tuvieron chance luego para medrar en la sociedad egipcia y vivir ricamente allí, sabrosamente en Egipto, ya con Jacob viejo. Entonces el rico no se olvida. No se olvida de sus memorias, de su conciencia y de su experiencia por no olvidarse. Entonces aprenderá la misericordia y la caridad, la rahamim y la caridad. Mientras que al pobre, por su parte, le tocará mendigar un olvido para que excusen sus torpezas. Ya toda su vitalidad la volcará a que la mente rica olvide sus torpezas, sus pecados, sus infamias, sus aberraciones y su ensañamiento injusto. Y en eso pasará su miserable vida una vez Mashiach decrete juicio en la escala que quiera. Es decir, sea un juicio decretado local o ya global en el juicio final. Pero en el momento que el Mashiach lo decrete, ya el pobre demente paga sus ensañamientos injustos, sus aberraciones, sus infamias, sus pecados y sus torpezas. Que él quiere, porque no puede dejar de ser torpe, que él quiere que la mente rica olvide. Y no entiende que precisamente porque la mente rica no olvida, él puede tener un chance, puede tener una posibilidad de salvarse si se arrepiente. Porque la mente rica, aún no olvidándose de él, le pone delante del Mashiach y no olvidándose de él, lo entrega a las manos del Mashiach. Y si esa persona de la mente pobre se arrepiente, puede restaurar y puede acercarse de nuevo al Mashiach. Entonces, porque el Mashiach nunca va a echar fuera a nadie, quien vaya a él con un corazón contrito y humillado, nunca va a echar fuera a nadie. Sin embargo, lo que tiene que aprender la mente pobre para volver a acercarse al Mashiach después de sus infamias, sus aberraciones, su ensañamiento injusto, sus torpezas, es que tiene que asumir esa responsabilidad de la cual le va a venir la riqueza mental. Tiene que asumir su responsabilidad y empezar a vivir en esa línea de compromiso y de dar ya lo mejor de sí para otros, para sus prójimos, para sus semejantes. Entonces podrá ir escalando hacia una riqueza de mente. Pero en el momento de que él quiera, el pobre de mente quiera que su único objeto en la vida sea que la mente rica olvide, ahí se está condenando a sí mismo, a la infamia, a la muerte y a la ruindad. Y eso era el mensaje que teníamos para hoy.
Y como decimos, nuestra intención no ha sido, como empezamos diciendo, nuestra intención no ha sido ofender a nadie, pero sí poner los puntos sobre las sillas respecto a qué es la pobreza, para que el que sea pobre, pues si ha aprendido de su pobreza, empiece a mirar hacia arriba. Y el que sea rico, sepa que por muchas que sean sus dificultades, por muchas que sean las trampas que les pongan, no deje nunca de tener esa mentalidad rica, porque eso sí es la riqueza. En la mente, cuando sea capaz de albergar esas riquezas de compartir, de comprometerse, de responsabilizarse, de ayudar, eso no lo deje nunca, porque eso sí es riqueza. Y lo será en los buenos momentos y en los malos. Lo demás, lo que el mundo ha entendido por buena economía o mala economía, son giros de una noria. Siempre va a tocar la vida, si vivimos una vida larga de 60 o 70 años, sin duda, que al final estaremos arriba y estaremos abajo, estaremos mejor y estaremos peor. Eso no tiene mucha importancia. Pero lo que sí tiene importancia es entender qué es la pobreza y qué es la riqueza realmente, verdaderamente, como son. Así que un saludo a todos y un abrazo. Shalom.